Nosotros me entiendes ahí.
las imágenes, tenemos infraestructura, tenemos herramienta de trabajo. No nos fue, y bueno, excelente, entonces sigamos por lo decidido por el árbitro Juan Gaona. Era el gol de la victoria del conjunto de Guaraní. Hay que darle mérito al portero Francisco Ramírez, porque no supo capitalizar. Líder Matías Bogado tenía panorama firme, pero bueno, el portero es un portero profesional de experiencia, de roce. Supo capitalizar su salida, achicando la posibilidad del delantero de Guaraní, de líder Matías Bogado, para que marque el tanto de la apertura y por qué no decir de la victoria, porque ya tiempo cumplido, ya se está jugando el descuento. Veremos hasta cuánto adiciona el árbitro. A ver, vendrá desde aquí. Balón que pertenece al conjunto de Guaraní. Un minuto más, dice el árbitro, ¿eh? ¿Ya cuánto se está jugando? ¿Cuánto que se está jugando, Walter? 50 minutos. Y un minuto más, jugaremos 51 entonces. Aníbal Ruiz, largo el envío para que corra Reyes, a ver si alcanza Reyes, cubre Ríos del Morel. Saque de portería que pertenece al conjunto de la Furia Maica. Final del partido, señoras, señores, y la tenía Guaraní, ¿eh? La tenía Guaraní con el ataque preponderante donde no supo capitalizar líder Matías Bogado. Un contragolpe letal, era el gol de la victoria. Y bueno, señoras, señores, esta primera pulseada queda en blanco. El tintero queda todo para el próximo partido de las semifinales por la Liga Ligera de Fútbol de la división juvenil. La reserva ganó el conjunto de Humaitá por 2-1 al conjunto de Mindahuazú. Mientras tanto que aquí en la principal empataron 0-0 sin vivir la máxima emoción del compromiso. ¿Cuál es el gol? Nos quedamos para el próximo partido. Nos quedamos para el próximo partido. Y ya veremos dónde será local el conjunto de Humaitá. Mientras tanto seguiremos los puntos correspondientes y los protocolos de la Liga Ligera de Fútbol. Mientras tanto el otro partido, Walter, será el domingo. Será el domingo en el Estadio Juan Coronel del Club Deportivo Mindahuazú. El conjunto, la revancha entre Santa Mónica y el 30 Unidos en ambas categorías será el domingo en el Estadio País Coronel del Club Deportivo Mindahuazú. Ha sido un gusto. En nombre de Walter Núñez Pico, en nombre de Cacho del Martínez, de Yamil Núñez y de nuestro nuevo integrante, Noah Martínez, le decimos muchísimas gracias. Ever Riquelme, la voz del pueblo. Feliz resto